Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. ¿Dónde vives? Andrés y Juan dejan al Bautista y siguen decididamente a Jesús, que les viene presentado como el Cordero de Dios. A partir de una fecha tan memorable, ellos ven dónde vive y permanecen con él. Luego, y como espontánea consecuencia de este afortunado encuentro, atraen a otros hacia ese singular maestro. Entre estos convocados está nada menos que Pedro, a quien Jesús cambió nombre y destino. Para seguirlo es preciso fiarse de él, dejando que disponga totalmente de sus vidas. ¿Quién no tiene esta confianza ilimitada para seguir a Jesús? Y también podríamos decir: quien no confía decididamente en Jesús no puede convertirlo realmente en su Señor. Juan Bautista no se predicó a sí mismo. Juan Bautista, profeta mediador, no se mostró como protagonista. Sí, es verdad, no es este el tema central de Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, que es el Evangelio que hoy estamos abordando. ¿Por qué plantearlo? Es una oportunidad para aprender de la sabiduría de los hombres. Juan estaba con 2 de sus discípulos. Juan indica a sus discípulos quién es el Cordero de Dios. Hemos pecado posiblemente de protagonismo y de proselitismo. Dios entonces no ha ocupado el centro de nuestra vida. No lo hemos sabido descubrir en nuestra convivencia con los demás. Centrándonos en nosotros mismos nos aislamos. Cerramos toda posibilidad de conocer y conocernos, de entender y experimentar qué es la fe, la esperanza y el amor. Y la cantidad y la posesión son la vara de medir. Tengo. Y lo más terrible, recurrir a argumentos de miedo para someter a los demás. No fiarse de los que utilizan el miedo para hablar de Dios. Debemos, evidentemente, conocer la enseñanza de Jesús. Jesús nos habla del cielo, del infierno, y nos habla también del purgatorio en la Sagrada Escritura, como realidades escatológicas que será nuestro destino final después de esta vida, pero que inician incluso en la vida terrena. Pero nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿puso Juan algún impedimento para que sus discípulos se fueran con Jesús el Maestro? Todo lo contrario. Cuando surgieron rivalidades, discusiones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, el mismo Juan responde: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Él debe crecer y yo disminuir. La fe en Dios, el seguimiento del Hijo de Dios, es una propuesta de libertad.
Pero recordemos que la auténtica libertad va acompañada de responsabilidad. Es decir, responder al llamado con fidelidad que Dios nos ha hecho a vivir el reino de Dios, a propagarlo aquí en la tierra. Por ello, Maestro, ¿dónde vives? Llevados de la indicación de Juan, sus discípulos se acercan a Jesús. Dos cuestiones. Jesús pregunta, ¿qué buscan? Los discípulos responden, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? La pregunta de Jesús es, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? ¿Qué persigues? Jesús siempre remite a uno mismo, cree en el ser humano, lo ama. La respuesta de los discípulos no muestra interés alguno por su doctrina, sino ¿dónde vives? No es lo que piensa, lo fundamental es lo que hace, la manera de vivir, el proyecto de vida. Vengan y vean, vengan y lo verán. No hay explicaciones ni justificaciones. Es una invitación a comprobar, ser testigos. Es una oportunidad para experimentar la realidad de un hombre que Juan señala. Allí está el Cordero de Dios y sus discípulos lo identifican como Rabí, maestro, al que podemos acudir y nunca defrauda. El maestro acompaña, enseña, no impone y da la oportunidad porque sabe y quiere que cada uno sea protagonista y dueño de su vida. Esto es signo de amor, de confianza, espacio para ser y crecer. Llamados a compartir, a ser personas que entran en relación con otras personas, capaces de amar. Cada uno es cada uno, inserto en una relación con los demás, relación marcada por la comunicación, la libertad y el amor. En esta relación nos encontramos con Dios. Por ello hablamos de seguimiento. Todos somos llamados y mirados. Llamar y mirar tienen que ser un acto de amor. Los discípulos respondieron con un sí a la invitación del Maestro. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Todos somos llamados y mirados, invitados a seguir un camino que cada uno ha de descubrir, vocación, y ponerse en marcha. Los caminos son muchos, las opciones múltiples, diferentes. Ninguna es mejor que la otra. Toda opción precisa de un compromiso y fidelidad. Elegida libremente ha de ser expresada con responsabilidad. La cuestión no está en la diferencia, no está en cuál es más importante, la mejor. La cuestión está en la coherencia de vida que pone y da autoridad a esa vida elegida. Somos invitados, respondamos, demos cabida al Señor en nuestro corazón y sigámosle. Seguir a Jesús no es cuestión de ir detrás de Él, sino más bien vivir como Él. El seguimiento no se concreta en las acciones, sino en lo que nos mueve, motiva, nos lleva a esas acciones, respuestas, porque el seguimiento es resultado, no de la acción, sino de la manera de mirar, de considerar, de entender, de valorar, de apreciar, de amar. En esto se reconocen los hijos de Dios. En el anuncio del nacimiento del Señor que cantamos en la noche del 24 de diciembre, se aseguraba que había llegado aquel que había de instaurar un nuevo orden de paz y de justicia, de amor y de libertad. Pero ¿cómo instaura este niño su reino? 2024 años después de su venida al mundo, ¿se refiere a un acontecimiento histórico y ya pasado o sigue cumpliéndose hoy? La primera lectura que nos ofrece la liturgia de este día nos descubre el modo en que Cristo sigue siendo príncipe de paz en este mundo nuestro. La nueva alianza que inaugura su encarnación es la ley inscrita en el corazón de quienes acogen a este niño que nace. Su presencia en lo más íntimo de cada creyente es incompatible con el odio, la mentira, la venganza o el egoísmo. Como la luz disipa las tinieblas con solo aparecer, todo el que ha nacido de Dios no sigue cometiendo pecado, porque su germen permanece en él. Más de 2000 años después, Jesús vuelve a encarnarse en cada uno de sus hijos. Cada Eucaristía es la ocasión de volver a recibir este nacimiento en el pobre.
Él es quien la ilumina y la limpia. Es su presencia en cada uno de nosotros la que siembra y hace germinar las obras de justicia, de amor, de paz y de libertad desde cada corazón al mundo entero. En esto se reconocen los hijos de Dios. Si en nuestra vida no hay amor, no busquemos el error en nuestro código de conducta, sino preguntémonos y busquemos en nuestro interior quién nos habita y a quién hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. ¿Dónde moras? La inquietud indeterminada que mueve a los discípulos se concreta en una pregunta. ¿Qué buscan? No solo buscan al Maestro, sino que confiesan el deseo de algo más estable e íntimo. ¿Dónde moras? Como si dijeran, queremos estar contigo, queremos ser parte de tu día a día. A la respuesta que Jesús les da, corresponden con una actitud de desprendimiento de aquello en lo que estaban, de confianza en aquel que les hablaba y de compromiso. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. La experiencia de aquella hora es tan decisiva que los convierte en anunciadores. Hemos encontrado al Mesías. A nosotros se nos invita a este mismo viaje en una dirección a la inversa. ¿Qué buscas? Nos pregunta Jesús. Su respuesta, ven y lo verás. No es una invitación a una expedición por lejanos y exóticos mundos, ni hogares ajenos a nosotros, sino una mano que golpea discretamente a nuestra puerta. No encontraremos al Maestro lejos de nosotros ni de nuestra realidad más cotidiana. Jesús no tiene una casa a la que invitarnos, sino que quiere ser invitado a la nuestra. Es una insinuación a abrir nuestro corazón, a darle permiso para ser el huésped de nuestra alma y dejar que se quede con nosotros todo el día, cada día, haciéndolo todo nuevo. Ven, entra en lo más profundo de tu ser. Deja de huir y déjame que te acompañe. Verás las cosas de otro modo, nos dirá el Señor. Encontrar a Jesús y hacerle Señor de nuestro hogar, de nuestra vida, no necesariamente hará que todo sea distinto, ni que desaparezcan los problemas, pero contemplaremos que habita cada esquina, rincón, aspecto y confín de nuestro día a día, y su presencia es la que salva e ilumina nuestra existencia. Así, llevando a Jesús en nuestro interior, nuestras obras serán de justicia y nuestra vida será manifestación inequívoca de que el reino de Dios ha llegado, como recordaba la primera lectura. Nuestro anuncio será eficaz y creíble, y serán muchos los que llevaremos al Maestro para que Jesús se quede con ellos y ellos con Él. En el seguimiento a Jesús encontraremos dificultades. No somos perfectos. Las dificultades son oportunidades para aprender, corregir, avanzar, crecer. Por tanto, hermanos, esforcémonos para afianzar nuestra vocación y elección. ¿Escucho o solo me escucho? Si solo me escucho, no oigo cuando me llaman ni llamo, porque estoy cerrado en mí mismo. Qué triste. ¿Qué me preocupa más, las apariencias o la sinceridad y coherencia de mí mismo y de mis actos? Es importante ser conscientes de lo que hacemos y no hacemos. Caminar tras las huellas de Jesús, vivir como Él vivió, que no es repetir lo que hizo, el cómo lo hizo. Es decir, vivir nuestra vida haciendo el bien como Él lo hizo. Vivir como Él vivió, ser movidos por los mismos sentimientos,
¿Cuál es el motor de nuestra vida? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.